Bienvenidos a Contraseñas, donde descubrimos a los autores detrás de sus libros. Nuestro invitado de hoy nació en 1946. Muchos estados de la República lo pelean, diciendo que es nativo de ellos porque ha investigado sobre estos estados. Es descendiente de libaneses, es un cinéfilo empedernido y es universitario emérito. Ha escrito sobre numerosos temas, entre ellos migrantes que han venido a este país, lugares emblemáticos de la Ciudad de México. Es Premio Nacional de Ciencias y Artes, pero dice que lo que más lo enorgullece es que sus nietas le digan que es el mejor adulto del mundo. ¿De quién estaremos hablando? ¿Ya adivinaron? Por supuesto, es Carlos Martínez Asad. Bienvenido, Carlos. Qué gusto tenerte aquí, Carlos. Gracias por invitarme. Ah, qué bueno Qué que gusto. viniste. Qué gusto que estés aquí. Gracias. Estamos muy Carlos, ¿qué tan cierto es eso de que todos los estados o muchos te pelean? Bueno, la mira, el hecho de nacionalidad? que comencé como historiador especialista en las regiones de México, que no me venía solamente de la afición como sociólogo, sino porque realmente había sucedido que viví en muchas partes de la República debido a que mi padre era lo que se llamaba jefe de Hacienda y el gobierno lo movía de un lugar a otro, ¿no? Hasta que yo en algún momento, cuando llegué a México, a la Universidad Nacional, yo dije, ya de aquí no me muevo, ¿no? Pero viajamos y conocimos todos los estados y después yo comencé a estudiarlos y en efecto me sorprendió cuando de pronto, pues en Tabasco, porque escribí varios libros sobre Tabasco, me presentaron una vez como nativo de ese estado y a mí me dio pena corregir que no, ¿verdad? Así es que... ¿Aceptaste? No, finalmente sí, ¿no? Pues porque sí. se puede aceptar y me siento tan... Y he escrito libros sobre Guanajuato, sobre Jalisco, sobre Pero ahí es San donde Luis naciste, Potosí. ¿verdad? En Amatitán, Y Jalisco. nací por accidente en Amatitán, Jalisco. En la porque tierra del tequila, ¿eh? En la tierra del tequila, no se puede decir la marca, ¿verdad? Pero bueno, en la Hacienda del Refugio, donde se hacía y se sigue haciendo el mejor tequila de México. y bueno, fue maravilloso que ahora que está de moda Juan Rulfo, pues era un universo muy rulfiano también, lo que se veía ahí, el hacendado, las gentes, los recuerdos, mucho de la Revolución Mexicana, de la rebelión de los cristeros, etcétera. Entonces, bueno, son lugares que me han marcado mucho, ¿no? Pero desde luego te precede la migración libanesa, tu abuelo que llega a la Huasteca, Y que te ¿no? encantaba ir de vacaciones a su casa, ¿no? Claro. Cuéntanos, cuéntanos. Sí, el hecho es que mi abuelo llega a Hidalgo como muchos inmigrantes libaneses, primero porque estaba muy cerca de Veracruz. Segundo, porque el tren de Hidalgo hacia Veracruz-Pachuca. No era el tren central, sino el mexicano, el tren central, que sí iba de la Ciudad de México a Veracruz directo. Aquel hacía ese otro recorrido, entonces por eso muchos llegaron ahí, y Real del Monte se convirtió en un lugar muy especial, porque un lugar lleno de pinos, montañas, etcétera, se parecía mucho, o se parece mucho al Líbano. Es ese tipo de ambiente. Entonces seguramente se sintieron como A gusto. ahí, y ahí se fueron quedando, pero mi abuelo decidió ubicarse en la Huasteca, donde el calor es tremendo, como lo digo en la novela, pero no importa, porque lo importante es cómo era un lugar donde estaba el universo de la casa, estaba esos guiños con la modernidad, porque había cosas que eran verdaderamente novelables, ahora lo puedo procesar bien, ¿no? Pero el avión, la primera línea mexicana de aviación que hizo vuelos comerciales era México-Tampico o México-Tuxpan, es decir, iban a la Franja de Oro, donde estaban los recursos petroleros. Entonces, el avión muchas veces hacía escala en Huejutla. Entonces, llegábamos a Huejutla en avión, pero no había automóviles. Entonces, en el puerto aéreo, que así le llamaban,
estaban los caballos del abuelo esperándonos, y entonces subíamos al caballo para ir a la casa del abuelo, la casa de las 11 puertas, de las 11 que era puertas. la casa en el centro del poblado, y que bueno, era un poco demente, ¿verdad? Podríamos decirlo ahora, pero pues muy interesante. Llegabas con el frío de la Ciudad de México, que íbamos mucho en diciembre, en las vacaciones decembrinas, entonces llegábamos a México con abrigos y tal, y cuando tomábamos el avión, pues llegábamos a un lugar donde la media anual es de Claro. 30 grados, en épocas de calor 40, y ha llegado a tener 50 grados una humedad de temperatura. tremenda, ¿no? Una humedad tremenda, entonces te ibas desvistiendo mientras llegabas, y ya cuando te subías a los caballos, bueno, ya ibas en mangas de camisa y ya había cambiado absolutamente todo el entorno. Tu abuelo era el que te contaba estas historias que tú narras aquí. El abuelo contaba muchas historias y mi madre era una excelente narradora entre todas las hermanas. Ella realmente asumió mucho todo lo que era ese mundo y esa tradición narrativa de Medio Oriente que es tan fuerte, con historias que nunca terminaban. Nos estaba contando una historia y se enlazaba con la otra y la otra, y nunca terminaba la historia, un poco como el juego de Scheherazade. Por Mil y una ejemplo, noches. aquí en la Casa de las 11 Puertas hay esta historia del que vende nombres. Sí. ¿Era real? ¿Tu mamá contaba eso? Bueno, claro En que este sí, juego ¿no? de la ficción y la memoria, Sí. ¿había alguien que vendía nombres? Claro, En Huejutla, claro, por es supuesto, increíble. ¿no? Había, digo, porque está la realidad y está la ficción y está la memoria, y uno construye la memoria también en función de algunos elementos. Pero había nombres tan extraños en ese lugar que por eso yo los fui repensando, todos esos nombres, y dije, qué extraño que tuvieran esos nombres tan increíbles. Por eso el personaje también, el loco enamorado, se llama Eraín, que no tiene mucho sentido como nombre, pero la gente inventaba, sigue inventando nombres en muchos estados de la República. Tabasco tiene una nombres, tradición sí. de nombres. Maciosare parece que surge ahí. En Tabasco. En Tabasco, la idea del Maciosare. por el himno de Maciosare, sí. un extraño enemigo. Pero entonces, sí, por eso es que todo esto se va conformando ahí. Y las historias estas yo me vi muy identificado en la novela con Eraín, que cuenta su viaje por Turquía y hace la ruta que siguió el cristianismo desde Medio Oriente a Europa. Porque tú cuentas algo muy interesante, que los libaneses pudieron, digamos, mezclarse porque no hubo problemas porque el cristianismo permitió Claro, estos sí, matrimonios, porque los cristianos maronitas del Líbano llegan a México y pues tienen la misma fe, la misma interiorización de la fe como lo tienen los mexicanos con Virgen de Guadalupe, etcétera. Entonces sintieron inmediatamente muy identificados y podían casarse con mucha facilidad. El mayor obstáculo sería la religión y eso lo podían superar sin ningún problema, a diferencia, pues sí, de otros grupos con otras religiones que aparte de las diferentes etnicidades, da dificultad esto, pero en cuanto a la fe religiosa, pues se parecían mucho, ¿no? Hay historias, no las vamos a contar para que los futuros lectores no les echemos a perder el libro, pero hay historias fascinantes también, como aquellas esposas que sí se trajeron del Líbano, aquella que logró llegar, aunque no era exactamente lo que estaba esperando. Y a mí me recordó en tantos momentos esa manera de narrar, como dices tú, de las 1001 noches, y algo García Márquezco. Entendí que esa parte libanesa de García Márquez tenía que ver también con la hipérbole, con estas historias exageradas. Entre realidad, ficción, pero contadas siempre como si lo que estuviera ocurriendo fuera algo que tú estás viendo delante de ti, como te pasaba a ti con tu abuelo, ¿no? Y con
tus parientes cuando los ibas a ver a esta casa de las 11 puertas. Sí, siempre estaba todo, sí, era abrir una puerta y había una historia diferente, ¿no? Sí, Eso, esa es la parte que era muy fascinante. La tía tal, el tío donde no era de la que se había enamorado, con quien lo casan, ¿no? Porque como además son matrimonios que se suelen arreglar, México, Líbano o México, España, sucede mucho, ¿no? Y a mí me llama la atención que no conoces Líbano hasta el 76. Tú haces un viaje de regreso, 76. ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, después de oír a este llegar abuelo, a tu madre, a las tías, y tú vas a la cuna, al origen. Mira, un poco... Digo, porque escribir el libro es también ir a la cuna y el origen, ¿no? Claro. Digo, es muy curioso cómo me sentía tan cerca de todo ese mundo, que hay una anécdota que debía contar, si no está contada ahí, debía contarla, porque en una ocasión en primaria, todo el mundo regresamos de vacaciones, como en cuarto o quinto año de primaria, y entonces pusieron la tarea de dónde había ido cada quien. Y entonces yo escribí una composición donde contaba cómo había sido mi llegada a Beirut y todo lo que habíamos hecho con la familia en Líbano, todo esto. Y la maestra me dijo, Carlos, yo les pedí que fuera un relato real. Dije, ¿es real? ¿Completamente real? No, de veras, mira, te podemos castigar. Y digo, ¿por qué? Si fui, y el avión volaba de esta manera, yo contaba todo. Y entonces llaman a mi madre que vaya a la escuela, y llega a la escuela y le dice la señorita, oiga, fíjese que me da mucha pena, pero pues Carlos está mintiendo mucho, entonces yo querría ver cómo... No me diga, pero ¿qué les dijo? Bueno, pues nos dijo que se habían ido al Líbano toda la familia de vacaciones y contó todo. Y mi mamá muy seria le responde, señorita, sí fuimos al Líbano en las vacaciones, ¿no? Ay, disculpe señora, no sabía, ¿no? Pero entonces ahí está un poco la relación con mi madre, que siempre estaba fomentando mucho la complicidad. La complicidad, que me encanta la idea de la complicidad entre padres e hijos, me parece que es muy importante. Pero además mi mamá compartía mucho también el interés mío por el cine. Entonces de pronto en la tarde, una tarde me decía, tienes que arreglarte porque te voy a llevar a ver una película. Entonces, claro, íbamos a ver el nuevo estreno de Sara Montiel, ¿verdad? Que la teníamos endiosada porque desde el último cuplé, ¿no? Ay, qué maravilla. Pero no, mi madre no invitaba a todos mis hermanos, sino me decía a mí, arréglate y te voy a llevar a algo que te va a gustar mucho. ¿Y por qué te habría elegido a ti? ¿Tienes alguna intuición? Pues a lo mejor, no, sí es un poco como difícil explicármelo, pero a lo mejor porque pensaba o veía que yo era el que me atendía más todas sus historias, claro, y todas estas cuestiones que a ella también le interesaban mucho, ¿no? Entonces, de alguna manera ella tiene que ver con tu pasión por el cine y el cine mexicano, ¿no? Pues sí, en cierta forma fomentó y claro, a veces se escandalizaba porque en otro libro cuento cómo decide llevarme a ver La diosa arrodillada con María Félix, porque el título le sonó pues que iba a ser algo místico. Y entonces, en cuanto comienza la película y vemos la escultura desnuda de María Félix, me agarra y me saca del cine, ¿verdad? Y entonces yo crecí pensando en que tenía que ver esa película en algún momento, ¿no? Para saber realmente qué pasaba con la diosa arrodillada, ¿no? Vamos a seguir hablando de qué pasaba con la diosa arrodillada y con Carlos Martínez Azar después de este corte. Quédense con nosotros. Sobre este asunto de la memoria construida, el trabajo que han hecho ustedes dos tiene mucho que ver con lo que estamos contando, porque han recurrido a personajes reales que los han ficcionado como han querido para construirlos literariamente. El caso de Darwin,
el caso de Sor Juana, y bueno, Rosa, pues también con aquella corte de los ilusos, donde también son personajes reales, pero no es cierto, son ficcionados, porque ya no tienen que ver con el personaje real del que hablamos, ¿no? Claro. Que eso es, creo, lo que me ha sucedido a mí con estos libros, que hay un fondo de realidad, pero es una realidad que está ficcionada ya, ¿no? Yo creo que siempre que se acude a la memoria, no solamente a la memoria imaginativa, sino a la de algo real, hay una pregunta que tiene que ver con la identidad. Finalmente te estás preguntando quién soy, ya sea una reconstrucción histórica de tu país o con una reconstrucción de la historia con H mayúscula, o en tu caso también con tu ascendencia, ¿no? Con el origen finalmente, con contestar a preguntas que yo creo que no te dejas de hacer a lo largo de tu vida, ¿no? En tu caso, es una marca. Sí, porque esas preguntas continúan hasta la fecha. Cada vez que puedo ir al Líbano, pues voy con el saco lleno de preguntas y siempre regreso con más documentos, con más información. El caso, por ejemplo, que el personaje no aparece en esta novela, pero el tío Daouda Assad, él vino a México en 1893, enviado por el patriarca maronita, y escribió mucho, escribió sobre sus vivencias de lo que había visto en México y tal. Debido a él es que vino mi abuelo. Okay. Y este sacerdote, bueno, es muy impresionante todo lo que dejó escrito, que no es muy voluminoso, pero es muy importante, contando cómo se vivía en México, qué estaba sucediendo acá y sobre todo qué estaba sucediendo con esa comunidad en ciernes, porque en el siglo XIX, a finales del XIX o principios del XX, la comunidad libanesa no se ha construido completamente. En realidad, la gente de Medio Oriente ha llegado acá sin una referencia nacional, porque no están establecidos todavía los países, algo que es endiabladamente complicado, ¿no? y difícil de explicar. Pero finalmente, con el tiempo, cada vez voy encontrando un hilo más de esa historia y bueno, y tratándole de dar sentido. Y tal como decidí yo desde la primera novela, En el verano de la tierra, dije, ¿qué escribo para hablar de mi origen? ¿Un libro de ensayo, una historia? Dije, no, porque si escribo una historia voy a tener muchos fallos, ¿no? Porque no conozco todos los elementos. Pero en cambio la ficción me da la libertad de lo que, como dicen, lo que no sabes lo inventas, claro, ¿no? y hacer un mundo de lo posible, ¿no? Más bien, sí. Pero me llama la atención cómo también estás buscando tu origen o estas preguntas las estás resolviendo cuando haces los paseos que haces, por ejemplo, en la Merced, ¿no? Sí. Que es un lugar donde la comunidad libanesa, los comerciantes se hicieron ahí sin sospechar que podían llegar a ser los que sí, allí había que son. rescatar muchos territorios de la historia y la Merced es uno de ellos, porque la Merced fue sin duda un barrio muy cosmopolito a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Había armenios, judíos, libaneses, franceses, muchos franceses, italianos. Había un microcosmos. Un microcosmos, yo no sé si decirle micro o al contrario, era un macrocosmos, porque era tener la referencia a muchos lugares del mundo. Claro. Y donde encontrabas comida libanesa, comida kosher de los judíos, comida italiana, en fin, café turco acá y allá. En fin, era una situación muy especial y creo que vale mucho la pena por eso reconstruir espacios como el de la Merced, que por eso la idea de estos recorridos en el que, por cierto, participamos judíos, armenios y libaneses, ¿no? Para contar toda esa historia, principalmente de los inmigrantes que llegaron de esa región, ¿no? Pero creo que como eso está llena la Ciudad de México.
México nunca obtuvo más del 1% de población extranjera, el país, pero la Ciudad de México hubo momentos en donde la población extranjera superaba el 10%. Pero es un caso, Sí, sí. es evidentemente un cosmos único en el país, ¿no? En general la tasa nunca fue mayor de 1% si se cuenta el conjunto nacional. A Y diferencia de esto, Estados este Unidos. elemento multinacional se ve no solamente en lo escrito y en la idiosincrasia, en nuestros hábitos, en nuestros valores, sino también en esa otra memoria ficcionalizada que construye el cine. El cine que habla de migrantes y que tú también has estudiado. Bueno, todo el cine, pero en particular hubo una época en la que te dedicaste también a estudiar sobre libaneses en México, en el cine. Es que ahí hay inevitablemente la figura de Joaquín Pardavé, El Baizano quien Jalil. asumió el papel, Sí. quien aparte del Baizano Jalil, asumió el papel de libanés en 5 películas. En otras fue asturiano, fue cubano, fue español. Es que, Sí. que eso El papel también del migrante, ¿no? sí, que ahí es curioso también, porque es un inmigrante de ficción, pero el cine mexicano se ha ocupado tampoco de los inmigrantes, que por eso la referencia siempre es a las películas que hizo Joaquín Pardavé. Entonces, en las conferencias que siempre que estoy hablando de libaneses, la gente alza la mano y dice, oiga, es que no ha hablado de Joaquín Pardavé. Le dije, es que no es libanés, ¿verdad? Pero es nativo de Pénjamo, con mucho orgullo de su parte por todo lo que significó en el vodevil, en el teatro de carpa inicial, ¿no? Como Cantinflas, bla, bla, bla. Pero nos hace falta más cine de inmigrantes, más novelas de inmigrantes, porque Hay muy poco, no ¿verdad? son tantas las No. que se han escrito, ¿no? Es Héctor Azar, Bárbara Jacobs y Bueno, yo, No, cada vez Margot empieza a escribir Glantz más, con sí, su porque está pero Margot, no claro, estoy hablando de los está libaneses, Miriam pero sí, sí. Margot con, Sí, claro. Margot con genealogías, por Claro. supuesto, y Rosa Nizan con Claro. las No había novelas que te vea. escribió Sí. también, pero no hay tanto. Ahorita están surgiendo algunas nuevas, pero no más. Pero miren, esto de la ficción, algo que es muy importante de La Casa de las 11 Puertas también es que hay un profesor, y es un profesor bilingüe el que está hablando, y a mí me parece muy interesante porque yo escribí esta novela mientras estaba el movimiento magisterial que durante muchos meses tuvieron en jaque al país, y lo que yo decía, bueno, hay un contraste entre esos maestros y este maestro que está aquí discutiendo si es conveniente la educación bilingüe, es decir, si debe hacerse en náhuatl y en español, y es real, porque el personaje del maestro está construido con entrevistas a muchos maestros. Todo el proyecto vasconcelista, ¿no? En buena medida. Claro, también. Y se siente la voz, fíjate, cuando estás leyendo el libro, sientes el contrapunto de la narración que va contando a la familia y esta otra voz que habla y se expresa de otra manera y que va contando un país, de alguna manera, desde el magisterio, ¿no? Claro, y de eso se trata, de contar al país, porque evidentemente los inmigrantes no lo entienden cabalmente, ¿no? Claro. Lo están apenas internalizando como propio, ¿no? Pero hay desde luego muchas cuestiones que se les escapan, ¿no? Y que se les escaparon en la vida real, ¿no? Así es que bueno, por eso el mantener siempre esos dos elementos de la novela, la familia, con todas sus implicaciones del proceso de integración a México, y el narrador que solamente ve lo que está afuera. Claro. El narrador no ve lo de adentro, como los de adentro no están viendo lo del exterior, salvo de manera muy, muy elemental, ¿no? Decir, por ejemplo, cómo pasaban los caballerangos tan guapos o algo así, ¿no? Pero pues es lo que veían a través de las ventanas, ¿no? No era una convivencia estrecha como cuando ya se establece un tejido social fuerte, ¿no? Hay
la convivencia de los distintos géneros en este libro. Se puede ver también a los distintos Carlos Martínez Azad, al investigador, ¿no? al que está escribiendo esta biografía ficcionalizada, al narrador de la ciudad, de las ciudades, de los migrantes, y también un poco al guionista de cine. Tú has ganado Arieles, tú hiciste ese guión de un espléndido documental, que es México en la mirada, ¿no? Que trabajaste en la Filmoteca de la UNAM. La historia en la mirada. La historia en la mirada, que tiene imágenes inéditas porque las trajeron de un archivo. Sí, son archivos documentales que siempre me han interesado mucho también, y con la idea que cuando yo comencé a ver horas y horas de material para seleccionar las imágenes y hacer una propuesta de la Revolución Mexicana en imágenes, lo que decidí seleccionar es donde aparecían los fotógrafos. Entonces, la historia en la mirada, porque en la película siempre se ven los fotógrafos. Seleccioné aquellos pedazos de la película donde pudieras ver al otro, al que está mirando, para hacer ese retrato, ¿no? Ese retrato de los ejércitos revolucionarios, de las masas, porque es una película que está dedicada más a la sociedad, a toda la gente que está presenciando la Revolución Mexicana, más que a quienes la están haciendo. Claro. Entonces, esa era la propuesta, que era diferente a otros varios documentales que se habían elaborado sobre la Revolución Mexicana, ¿no? Pero digamos que siempre el material gráfico, fotográfico, la imagen, te ha interesado muchísimo, ¿no? Sí, porque con la Filmoteca hice también el documental que se llama Tabasco entre el agua y el fuego, que es rescatar toda la historia de la persecución religiosa en Tabasco a través de las imágenes filmadas en esos momentos. O sea, no hay nada exterior, no hay ninguna película de ficción, son solamente los documentales que se filmaron durante la época de Tomás Garrido Cannaval, las que están ahí. Y bueno, con Jorge Prior pues hemos participado en muchos experimentos de cine e historia, Claro. ¿no? Y creo que pues hay algunos que han valido mucho la pena, ¿no? Pero claro, siempre el desafío es a qué horas encontrar el momento de escribir, Sí. y poder contar todo esto que uno quiere contar, y que bueno, a veces es una interrogación, se contrapone con otros aspectos de lo que quieres hacer, o se complementa, ¿no? O también momentos de no escribir, como irte a nadar o estar con tus nietas, que también te gusta, ¿no? Pues sí, ¿no? Desde luego, gozar eso, porque de pronto tienen 3 años, pero de pronto tienen 8 o 10 años y no puedes, sí, es como una fotografía, ¿no? Que no puedes atrapar ese momento, sino que tienes que decidirte a que tienen que ser varios momentos, pero ir aprovechándolos todos, ¿no? Y darte tiempo para todo eso, ¿no? Claro. Las imágenes en el libro, ¿verdad? Exacto. Visuales, verbales, la reconstrucción de la memoria. La reconstrucción de la memoria y también la historia de migrantes libaneses a una zona que yo creo que la Huasteca yo no la he leído en alguna novela, ¿no? Huejutla, la Huasteca como un universo en sí mismo. Yo creo que la Casa de las 11 Puertas de Carlos Martínez Azad nos ofrece eso. Esas son las contraseñas ahora para que se acerquen a este libro. Nos ha gustado muchísimo que estés aquí con nosotros conversando en pues este ha sido programa, un gusto Carlos. conversar. Muchas gracias. Y además yo creo que soy el único invitado que ha venido en varias ocasiones, pero eso es un guiño de ojo personal, ¿verdad? Eso, Y que vendrán claro que más. sí. Claro que sí. Pues muchas gracias. Gracias ha sido muy a ustedes. agradable. Gracias, Rosa. Hasta Gracias la próxima. a ti, Mónica. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima contraseña.